iniciativa del club de calidad. Que la idea es acercar qué hay detrás de este concepto, de también qué es una manera de comer y cómo esto lo podemos traer a nuestra vida de empresa orgánica. Hemos tenido 2 jornadas, una primera en Avilés de temas más generales, la última en EDP de temas más centrados en lo que para muchos es la sostenibilidad y realmente no es así, que es la parte más ambiental. Y hoy nos toca ese gran desconocido que es la parte social. El gran desconocido, por lo menos, algo que no está tan desarrollado como la parte ambiental. Ya lo veremos después con la gente que realmente sabe de ello. Yo, una vez quitado este minuto, el segundo minuto es solamente para agradecer. ¿Vale? Primero agradecer, cómo no, a las empresas que apoyan esta iniciativa. La primera, simplemente porque además nos acoge en su casa, que es Antier. AEDP nos ha acogido la anterior jornada y hoy incluso está con nosotros una persona que moderará o dinamizará un poco la jornada. AEDP es otra. Y la tercera empresa que apoya esta iniciativa es Caja Rural, que también tendrá su voto y su participación en esta iniciativa. Sin más, Ignacio, te dejo que estés en tu casa y presentes la jornada. Bueno, buenos días a todos. Yo, si me permitís que incido otra vez en lo que ha dicho Roberto, agradezco vuestro tiempo hoy aquí. Muchas gracias también al Espacio Circus y a toda su equipo, que la verdad es todo de maravilla. Y nada más, por mi parte, daros a todos la bienvenida a la tercera sesión de este primer foro de sostenibilidad que se organiza en Asturias, a la iniciativa del Club Asturiano de Calidad, con el Grupo PCS, con Caja Rural, con AEDP y con ONCIES. Como decía Roberto, hoy vamos a hablar en esta tercera sesión de los factores de impacto social desde la perspectiva empresarial, enfocado en 3 dimensiones principales: la sostenibilidad, la innovación y el voluntariado. Desde mi punto de vista, y esto es una confesión personal, las empresas somos agentes, los empresarios en las empresas somos agentes y principales protagonistas no solo de la creación, en aportar valor económico, sino también que debemos ser responsables también de contribuir al bienestar social y al bienestar ambiental. Y por eso creo que es importante esta sesión, ¿no? Hoy vamos a aprender mucho de los ponentes que enseguida paso a presentar, pero creo que esta sesión la tenemos que aprovechar todos porque es una buena oportunidad para nutrirnos y hacer de esponjas para luego volcar todo lo que podamos extraer hoy en nuestras organizaciones y contribuir al final. Se trata de contribuir a tener una sociedad más justa, más equitativa, más sostenible y más resiliente, ¿no? Dicho esto, yo ya me voy a callar porque los protagonistas están aquí a mi derecha, que seguidamente lo voy a pasar a presentar. En primer lugar, contamos con María Herrero, que es socia de Transcendent Impact Consulting y además es presidenta del Observatorio de Impacto, en que en Ontier tenemos la suerte también de participar. Contamos también con Rubén Hidalgo, que es director de Emprendimiento e Innovación Abierta en CAPSA-Food. Adolfo Rivas, el director general de la Fundación Linjoy, y les va a moderar también Alfredo Moral, que es responsable de mejora continua y sostenibilidad del negocio. Y nada más por mi parte, bienvenidos, que disfrutéis de esta hora y media que vamos a tener de sesión, y nada más, os dejo con todos ellos. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de excelencia, ESG, si lo decimos en inglés, ASG, si lo decimos en castellano, y vamos a hacer el foco en esa S. Vamos a hablar de los aspectos, de los impactos sociales de la sostenibilidad, de la gestión sostenible en las organizaciones, en las empresas. Cuando hablamos de esa S, yo siempre digo que la tenemos que ver desde 2 esferas. La gestión social de una empresa es la gestión o la gestión de sus relaciones con los grupos de interés, y esas 2 esferas las vamos a ver en el ámbito interno, en todos esos grupos de interés de la cadena de valor, todo lo que tiene que ver con los empleados, lo que tiene que ver con sus clientes, con sus proveedores, socios de negocio, todo lo que tiene que ver con cómo desarrolla ese negocio, esos productos, esos servicios, y también una esfera externa que es cómo esa empresa está haciendo un impacto en la sociedad, cómo está creando valor, cómo a través de su propósito y su negocio pues está atacando los grandes retos globales, sociales o los propios del territorio donde está como un agente tractor junto con las administraciones o las entidades del tercer sector. Cuando vamos a esa esfera
interna, hablamos de empleados y demás, como os decía, claro, hablamos de unos aspectos que van más allá del mero cumplimiento legal. Estamos hablando de igualdad, diversidad, de equidad, estamos hablando de ir más allá de lo que es el mero cumplimiento legal, más allá de lo que son las relaciones laborales. Y son aspectos muy importantes, pero que yo creo que se están tratando, que se tratan en muchos foros, en muchos grupos de trabajo del Club de Calidad y no van a ser objeto de la charla de hoy. A no ser que pasemos por encima de alguno, que siempre mencionaremos alguno de ellos porque todo está interconectado, ¿no? Entonces vamos a irnos más a esa esfera externa y vamos a hablar de cómo las empresas crean un impacto social, cómo son tractores en sus territorios, cómo crean un bien, cómo crean un valor compartido con sus grupos de interés y con ese entorno, ¿no? No os vuelvo a presentar a mis acompañantes en la mesa, porque ya los han presentado, y vamos a empezar con María. María, que, como os decía, es cofundadora del Observatorio de Impacto. Entonces, mi primera pregunta es, María, ¿nos puedes explicar ese observatorio qué es, qué hacéis y por qué lo habéis creado? Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo, Pierre, Club de Calidad, EDP, todos los que estáis aquí hoy. Muchísimas gracias. Yo, como buena asturiana, cada vez que me invitan a hablar de temas de impacto social me apasiona, pero si ya es en mi tierra natal, muchísimo más. Bueno, pues el Observatorio de Impacto nace de una iniciativa de Transcendent, de la empresa consultora de la que soy socia, y del despacho de abogados Ontier, que identifican que hay un montón de empresas como vosotros que realmente tienen un propósito social, que realmente tienen esa inquietud de generar, ¿no?, ese progreso social y económico, pero que tienen muchas dudas respecto a esta nueva normativa, por un lado, que sigue una serie de parámetros, y por otro lado, que realmente quieren buscar oportunidad de negocio en activar ese impacto social. También medioambiental, pero es verdad que estamos hablando sobre todo de empresas que apuestan por la S, ¿no? Entonces, el Observatorio de Impacto se crea el año pasado, en junio del año pasado, donde tuvimos la suerte de tener al padre de la inversión de impacto, que se llama Sir Ronald Cohen, y que os animo muchísimo a que leáis su libro que acaba de salir. Esto es una pequeña guía que se llama Sobre el impacto y pone exactamente, ¿no?, cuáles son los grandes hitos que están impulsando esta nueva corriente de pensamiento de impacto, y que tuvimos la suerte de inaugurar el observatorio con este señor, que nos habló de la importancia de que las empresas, ya sean empresas grandes o pequeñas empresas o medianas empresas, realmente hagan la transformación real del modelo de negocio. O sea, lo que hablamos en el Observatorio de Impacto es acompañar, impulsar y dar visibilidad a aquellas empresas que están siendo muy disruptivas en cuanto a la activación de ese impacto social para generar valor económico para la empresa y valor para todos los accionistas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, has mencionado varias veces ese concepto de impacto social, ¿no? Pero yo te agradecería que nos lo definieras. ¿Qué es ese, cómo definirías tú ese impacto social y cuáles son los beneficios que aportan las empresas a las organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de impacto social y hablamos de esa inversión social o inversión de impacto. Estupendo. Bueno, en realidad la definición que viene en la primera página de la guía es el beneficio que genera una acción, siempre humana, en la vida de las personas, la mejora de la calidad de vida de las personas. La ambiental sería en el planeta y en la conservación y preservación del planeta. Entonces, cuando hablamos de impacto social, no estamos hablando de filantropía, no estamos hablando de acción social, no estamos hablando de RSC, no estamos hablando de ética ni de conducta ética, estamos hablando realmente de ese impacto, o sea, esa acción que genera la empresa, cómo realmente afecta en esos 4 ejes que hablabas tú, Alfredo, y que Paul Polman, que es otro gran referente mundial que transformó su empresa Unilever, durante 20 años decidió hacer de Unilever una empresa de impacto social y medioambiental 100%, que la llamó Net Positive, positiva neta, y que habla de esos 4 ejes, ¿no? Cómo el impacto social es transversal, tanto lo que me llama el upstream, que es toda la cadena de suministro, ¿no?, y cómo la relación con proveedores tiene que ser desde el punto de vista social realmente estratégica para la empresa,
habla también de cómo afectan los productos y servicios que producimos a esos clientes que los van a utilizar. Son productos realmente seguros, son productos que realmente, ¿no?, generan un bien en la calidad de las personas. ¿Es un iPhone bueno para la calidad de vida de las personas? No. Pues habrá muchas cosas que sí y habrá otras cosas que la empresa tendrá que decidir cómo limita esos riesgos, ¿no? Y por otra parte, todo el tema de empleabilidad, ¿no? Las tres fuerzas, Alfredo, que impulsan la revolución de impacto es la nueva regulación y normativa que todos conocéis y que nos impulsan a todos, ¿no?, a estar haciendo todos estos AIMS y informes de información no financiera, pero sobre todo, aparte de la normativa, no quiere tanto el reporting como que ahora está activando todo ese tema de cómo está transformando CAPSA, por ejemplo, realmente su modelo de negocio. No me haga reporting de un montón de cosas, sino dígame cómo su modelo de negocio realmente está generando valor medioambiental y cómo está generando valor para mejorar vidas de las personas, ¿no? Y ese cuarto pilar que hablabas, que es también el tema de cómo afecta también las comunidades en las que opera la empresa. Perfecto. ¿Cómo medimos ese impacto social? ¿Cómo medimos el retorno de ese cambio de modelo de negocio? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Cuáles son las oportunidades? Y si nos puedes además poner algún ejemplo concreto, es una pregunta compleja, ¿eh? Pero un poco es eso, saber cómo medimos ese retorno, ¿vale? Y qué retos y oportunidades nos puede traer, y si nos lo pones eso con algún ejemplo claro, pues es fenomenal. Estupendo. Bueno, a mí siempre me gusta hablar de una iniciativa que se llama el IMP, Impact Management Project, que habla de cómo medir el impacto, ¿no? Y habla de las 5 dimensiones, el impacto, quién, qué, la duración de ese impacto, a quién impacta y durante toda la cadena de valor de la empresa, ¿no? Y el IMP habla del ABC de impacto, que a mí me encantaría explicaros, que es muy sencillo, para hablar de este tema de la medición de impacto, ¿no? ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Soy A, soy B o soy C? El IMP define el A, el Avoid Harm, por eso se llama la A, ¿no?, que es la empresa que evita daños. La empresa que dice, bueno, yo hoy no soy sostenible, pero no soy una empresa de armamento, no soy una empresa que realmente me dedico a generar un mal a través de mis bienes y servicios, pero tengo un montón de retos ambientales y sociales que realmente tengo que solucionar y que, bueno, tengo un modelo de negocio que tengo que transformar, ¿no? Y esas son las que llamamos las A, ¿vale? Eso es la inversión responsable. Cuando los fondos de inversión buscan empresas responsables, están metiendo dentro de su pool empresas que son así. Cada vez estas están más en el punto de mira porque realmente ya no es suficiente el tema de no ser sostenible y estar en el proceso de ser sostenible. Luego está la B, que es Benefit Stakeholders, que son las empresas que realmente hacen lo que tú hablabas antes del ESG, ¿no? Que los criterios ambientales, sociales y de gobernanza realmente los tienen en cuenta, les ayuda para buscar financiación basada en estos criterios ESG y es una buena praxis de la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas ESG que realmente generan valores para sus accionistas pero no transforman, como por ejemplo, como tengo a CAPSA aquí, me encanta de ponerles de ejemplo? Bueno, porque realmente no miden ese impacto, ¿vale? Entonces, la C, hemos hablado de la B, la C, las empresas C son las de Contribute to Solutions, contribuyen a soluciones de los grandes retos de la humanidad, ¿no? Ya sea cambio climático, ya sea agricultura ecológica, ya sea temas de circularidad, ya sea temas de educación, de acceso a agua, acceso a energía limpia. Todos esos grandes retos a los que nos enfrentamos las empresas C son aquellas empresas que realmente quieren limpiar el desastre que han hecho otras, ¿no? Las empresas durante todos los últimos años han generado polución y desigualdades sociales y impactos negativos, ¿no?, a través de esa producción de bienes y servicios, y ahora estas empresas que nosotros llamamos de impacto y son las que son el foco del observatorio, son las que dicen, oye, yo voy a salir a solucionar los problemas que han creado otras y yo quiero ser parte de la solución. Entonces, activo el impacto, la tecnología y la innovación para realmente transformar modelos de negocio, donde ahí busco mercados desabastecidos, ¿no? Esto es un tema muy importante y muy interesante, porque cuando las empresas dicen, pero ¿cómo puedo tener yo oportunidad en solucionar un reto, ¿no?
Pues realmente ahí está el gran valor del impacto, que cuando, por ejemplo, hablamos de discapacidad, ahí hay un mercado poco abastecido, tanto en temas de empleabilidad como en temas de productos dirigidos a este tipo de colectivos. También está el colectivo mujer. Se calcula desde un informe de las Naciones Unidas que hay más de 300 billones de euros de oportunidad de negocio para empresas que realmente se dediquen a fomentar productos para mujeres en países en desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el fintech hasta, ¿no? Hasta productos desde alimentarios, textiles y, por supuesto, financieros. Entonces, en ese ABC de impacto, lo interesante, Alfredo, es el tema de la medición. Las empresas de impacto de la C que contribuyen y que realmente buscan oportunidad en activar ese impacto social, ese propósito social, miden el impacto que generan. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto es que no hay un modelo estandarizado hoy que realmente las empresas podáis utilizar y decir, oye, con este modelo realmente hay una serie, ¿no?, de parámetros indicadores que podamos medir las variables que estén, ¿no?, dentro de lo social, cuáles son esas, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que hoy se utilizan? El marco general más interesante, que vosotros seguro que conocéis todos, es el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por la Agenda de Naciones Unidas, que sabéis que son 17 grandes objetivos. Yo creo que no hay ninguna empresa que no dedique su actividad empresarial a más de uno de estos objetivos, ¿no? Y ese es el marco general. Otros marcos que utilizan las empresas y los inversores es el GRI, que es un modelo que nace en Estados Unidos, el SASB, y también el IRIS Plus. Esto es un tema más técnico, pero es verdad que existe y son modelos que realmente los están empezando a trabajar desde la Comisión Europea para la nueva normativa, con lo cual es interesante empezar a verlos porque realmente la normativa va a empezar a exigir la medición de impacto social a través de este tipo de modelos. Por ejemplo, las ONGs, yo creo, sí, Adolfo, pero corrígeme, utilizan mucho el tema del SROI y la teoría de cambio para medir el impacto social, pero en realidad muchas empresas están utilizando modelos mixtos. Y casos concretos de empresas que están haciendo una medición rigurosa de impacto, están gestionando ese impacto, están poniendo hitos concretos y están realmente haciendo una innovación social interesante. Y quiero hablar de dos ejemplos bueno, que nosotros dentro de Transcendent hemos ayudado. Nosotros estamos ayudando a empresas muy grandes como por ejemplo Iberia, Roadis, Telefónica o Iberia, pero también trabajamos con muchas pymes que realmente están dentro de su estrategia de sostenibilidad todavía en esa fase de definir exactamente qué quiero ser. Quiero ser una B Corp, por ejemplo, CAPSA, que ha decidido tomar ese camino y ahí hay, ¿no?, un inicio muy interesante, o quiero realmente empezar por mero cumplimiento que me exige la normativa, gestionar y minimizar riesgos, ¿no? Y ahí es verdad que el menú amplio desde Transcendent que hacemos es muy interesante. Pero ejemplos interesantes que han activado el impacto social, por ejemplo, ahora tenemos Amadeus, que es la empresa tecnológica española en temas de turismo y negocio a través de, sobre todo, transacciones online. Amadeus ha decidido que toda su estrategia de sostenibilidad, aparte de la parte medioambiental, quiere dedicar la parte social a todo lo que es inclusión y diversidad y discapacidad. ¿Qué es lo que quiere? Que todo el tema de viajes y turismo sea realmente abrir un nuevo nicho de mercado para personas con cierta discapacidad puedan realmente disfrutar de todo lo que son los servicios de ¿no?, hostelería, gastronomía, restauración, todo lo que es el mundo turismo. Y entonces ahí realmente estamos identificando, por un lado, en la variable empleo, en los empleados de Amadeus, realmente buscar fórmulas innovativas para llegar a proyectos que realmente mejoren la vida de estas personas cuando viajan, cuando, ya sea por trabajo o por ocio, ¿no? Y ahí eso es una cosa muy interesante. Y bueno, como Amadeus hemos hecho, la verdad es que muchísimas cosas, pero ellos realmente están dedicados mucho a esta parte, ¿no?, de inclusión.
Y el último ejemplo que quería contar, pero a lo mejor podemos pasar al resto de ponentes porque llevo tanto tiempo, que seguro que es más interesante que os cuente Techo después. Venga, perfecto. Pues sí, la verdad es que me has abierto ya muchas ventanas para poder hablar con Rubén y con Adolfo, y me quedo con una duda de si es de que somos A, B o C, pero bueno, lo hablamos luego. Rubén, como director de innovación abierta, tiene un apellido, esa innovación que es innovación abierta en Caixa Food, habéis modificado el propósito de la empresa y habéis modificado vuestro plan de negocio y enarboláis esa bandera B Corp que os diferencia en el mercado, ¿no? En el contexto en el que estáis. ¿Qué significa eso para vosotros? ¿Por qué habéis cogido ese camino que va mucho más allá pues, de lo meramente legal, de ese reporte en sostenibilidad de información no financiera clásico, y sino que estáis haciendo más cosas, midiendo más cosas y reportándolas con transparencia? Sí, en primer lugar, decir que este cambio nace del seno del Consejo de Administración, que es donde están los ganaderos, ¿no? Y ellos son los que deciden finalmente afrontar todo esto, ¿no? Y empiezo con una foto grande, que es darse cuenta de una realidad, que es el cambio del capitalismo como lo conocemos, ¿no? Es decir, venimos de 200 años, ¿no? De formación, donde lo importante era la posibilidad material de hacer cosas distintas, ¿no? Y generar productos y servicios cada vez más novedosos, ¿no? Entonces, ahora vemos que en todas las cadenas de valor, alimentaria, tecnología, de movilidad o lo que sea, pues hay un cambio donde vamos a la convergencia, es decir, qué es lo que hay que hacer, dónde está el reto social que tenemos que afrontar, ¿no? Esa foto que es muy grande, ¿no? Y pues, le pone características, ¿no? Tardaremos en verlo en la calle, tardaremos en que sea un reconocimiento social aceptado, pero digamos que es un cambio que el capitalismo se está produciendo, ¿no? Entonces, siempre que hay reto, pues es una demanda social, cultural también, ¿no? Y toma forma de tres maneras distintas, ¿no? Por un lado, la regulación te empuja a la definición de esos retos y afrontarlos, ¿no? Ya sea una cuestión climática o las cuestiones que toquen, ¿no? Por otro lado, hay una evolución cultural. O sea, desde un punto de vista alimentario, no tenemos enfrente al mismo consumidor que teníamos hace 20 años y date por seguro que no tendremos el mismo consumidor en los próximos 20 años, ¿no? Y luego está la tecnología, que como buena aglomeradora de entropía, pues cada vez es más compleja, ¿no? Cada vez las posibilidades son distintas, ¿no? Entonces son tres grandes fuerzas de cambio que hay que orientarlas al reto social, ¿no? En el caso de la cadena alimentaria, pues hay cuatro cosas, ¿no? Que se ven afectadas en concreto, que es el clima, es decir, cómo podemos ser beneficiosos para el clima como cadena alimentaria, la circularidad, es decir, cómo podemos hacer más con menos, simplemente. La nutrición, es decir, cómo podemos proveer al ser humano y a los animales y a las plantas de dietas nutricionales correctas y equilibradas, y las comunidades, ¿no? La comunidad como ente no individual sino colectivo, que son sanas, ¿no? Desde un punto de vista de la propia comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos esto, ¿no? Bajado a nuestro terreno, nosotros creímos que podíamos jugar esa partida, primero por convencimiento, porque venimos de donde venimos, es decir, nosotros damos soporte a 7.000 socios y a 1.000 ganaderías en activo actualmente en Asturias. Entonces, que nosotros articulemos bien nuestro negocio tiene que ver con su supervivencia a largo plazo. Entonces, hay un convencimiento realmente de afrontar estos retos, afrontar esta transformación y dar un resultado, ¿no? Porque muchas vidas dependen de nosotros, ¿no? Todo esto de cara al consumidor lo hacemos porque el consumidor lo acepta. Porque el consumidor está demandando esto ahora y los consumidores futuros anticipamos que van a demandar otras cosas, ¿no? Hacemos esa perspectiva, ¿no? Y nosotros lo hacemos bajo el modelo de marca social, que es cómo nosotros tenemos una doble función para el consumidor. La primera es función producto, es decir, cuando un consumidor está delante de una estantería muy lineal, en un supermercado, elige nuestro producto porque no tiene aditivos, porque defiende un concepto de alimentación natural y porque le da una serie de beneficios a su dieta, ¿no? Y nos elige por esa propuesta de valor de alimentación natural sin ¿no? Todo el 99% de nuestro portafolio no tiene ningún aditivo artificial y simplemente destacamos las cosas presentes en nuestro producto alimenticio, ¿no? Y por otro lado, nos escoge por la función de modelo. Es decir, cuando elige una de nuestras marcas, está eligiendo el modelo que hay detrás. Es decir, nosotros lo que decimos es que ese dinero va a parar a las comunidades rurales, a la salud de esa comunidad, a una manera tradicional de hacer las cosas,
a un cuidado de los ecosistemas terrestres, ¿no? Y a unas buenas prácticas desde el punto de vista, por ahora, de reducción de huellas y quizá en el futuro de sumar, ¿no? De superar ese umbral y poder aportar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del producto, la cosa fue sencilla, ¿no? Desde el año 2017, más o menos, que hicimos este cambio en nuestro etiquetado. La defensa de la alimentación natural, digamos que era bastante sencilla de explicar desde el punto de vista de marketing al consumidor, y la transparencia pues era en nuestro propio etiquetado, que situamos en el frontal del producto, ¿no? Y esto pues lo refleja bastante bien, ¿no? Desde el punto de vista del modelo, uno puede pensar, que quien no nos conozca puede pensar que es como una narrativa que hemos creado, ¿no? Entonces necesitamos algo que nos respaldara. En la medida que nosotros podemos explicar al consumidor que esto que decimos, que cuando elige nuestro producto y no otros, está defendiendo unos modelos de vida, está defendiendo las comunidades rurales y una serie de cosas, ¿no? Y fue cuando incluimos el certificado B Corp como compromiso editorial por tercera parte, de decir, usted puede fiarse de que esto es así, porque unos señores y unas señoras están viniendo a ver si realmente estamos cumpliendo esto, ¿no? Entonces, estas dos cosas son las que conforman nuestro compromiso, que como digo, es un compromiso primero de conocimiento, pero segundo de verdad de supervivencia. Te voy a hacer la misma pregunta que le hacía María. ¿Cómo son vuestras métricas? ¿Cómo medís en el largo plazo el retorno de ese cambio de modelo? ¿Cómo os anticipáis a esos clientes de dentro de 20 años y cómo estáis viendo esas medidas? Sí, aquí hay tres escenarios, ¿no? Uno, yo ya lo anticipaba, ¿no? Uno es el mero reporting, es decir, ahora va a llegar, pues están desplegándose todavía estrategias vinculadas al Pacto Verde y tú tienes que cumplir. Si no cumples, estás fuera del negocio, ¿no? Entonces, en la parte primero medioambiental y seguramente después la parte social, Europa te va a decir cómo tú tienes que certificar tus productos y tus procesos. Entonces, en Europa, ahora mismo, en el campo alimentario existen más de 100 certificaciones privadas de sostenibilidad. Todo esto dejará de existir en aras de transparencia para el consumidor. Europa marcará las pautas de taxonomía, de interpretación de los datos, de trazabilidad, y tú tienes que ajustarte a eso. Solo vas a poder poner un sello o algo si es adicional. Si no es una cosa de cumplimiento normativo, sino que tú estás diciendo que aparte de cumplir, estás haciendo algo que es adicional, que si tú no lo haces, no se va a hacer, ¿no? Y esa es un poco la clave que nosotros trabajamos en nuestro departamento. Y esto es, digamos, trabajamos en innovación abierta. Y trabajamos con dos herramientas distintas, ¿no? La primera es el Fondo Corporativo Capsavida, ¿vale? Donde actuamos como un fondo de capital de riesgo tradicional. Quizá la palabra tradicional, fondo de capital de riesgo, todavía pesa a la gente, pero está con nosotros desde hace muchos años estas metodologías, ¿no? Nosotros simplemente lo incorporamos al ámbito industrial, ¿no? Una manera de operar, ¿no? Entonces, ponemos una disponibilidad presupuestaria, que en este caso fueron 5 millones de euros, y dijimos, vamos a buscar las mejores tecnologías disponibles y los mejores productos de consumo en España para hacer evolucionar el mundo de la alimentación, ¿vale? Entonces, ahí empezamos a incorporar métricas adicionales. Si nosotros no hacemos este trabajo, en España no se haría. Somos un motor de cambio hacia ahí, ¿no? En dos verticales en concreto. Por un lado, nuevos productos de consumo. Decía, ¿no?, que el consumidor del futuro se parece, pero no es exactamente como lo que tenemos actualmente, ¿no? Y déjame en 3 ejemplos para mostrarlo, ¿no? Quizá las mascotas hace 20 años no era una cosa tan socializada en nuestras familias, ¿no? Imagina el momento presente para alguien que pierde la mascota, que tiene una enfermedad o que tiene una cosa extraña, ¿no? ¿Cómo le preocupa? Imagínate dentro de 20 años. Imagínate ese cambio de tener menos hijos a tener más mascotas en la casa. Imagínate la preocupación que eso desempeña para las familias, ¿no? Es siempre un producto de este efecto de risa, pero nosotros, digamos, no tenemos interpretación del consumidor, lo observamos como tal y como es, ¿no? Y nos enfrentamos a esa realidad, ¿no? Entonces, invertimos en una marca que produce lácteos específicos para mascotas. Y toda la tecnología que proveemos al ser humano en términos de envejecimiento y calidad de vida, esperamos hacerlo para el mundo de las mascotas. Otro ejemplo, Via Food, ¿no? O sea, todo el mundo, no todo el mundo, pero alguna gente escucha hablar de alimentación funcional, ¿no? Todavía no sabemos muy bien qué significa esto, ¿no? Cómo podemos funcionalizar determinados productos, ¿no? Nosotros obviamente hacemos parte de estas cosas a nivel producto, pero con Via Food creamos una cosa que se llama creamers, que son unos especie de polvos que podemos echar al café con leche y funcionalizarlo para distintas cosas adicionales en función de tu necesidad. Inflamación intestinal, aporte de energía a lo largo de la mañana,
relajación para dormir por las noches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es un mundo de funcionalidad que va a seguir evolucionando y a través de este proyecto que parece baladí, pero trabaja sobre proyectos científicos, es decir, trae ingredientes novedosos para desarrollar funcionalidades concretas con evidencia científica, ¿no? Y por supuesto, una cosa que trabajamos es la variedad de ingredientes, ¿no? O sea, mucha gente elige una leche semidesnatada, entera, pero también una bebida vegetal, ¿no? Que no ofrece el mismo perfil nutricional, pero también es una opción en su momento de consumo, ¿no? Entonces, ahí también trabajamos con proyectos que van específicos a dar salud desde ese ingrediente, ¿no? En diversas dietas. A mayores invertimos en tecnologías de la nutrición, es decir, no solo qué quiere el consumidor que tenemos delante, sino qué desde la tecnología está apareciendo que podemos usar para mejorar el mundo de los alimentos, y en concreto pues encapsulamos probióticos para buscar esos beneficios en el organismo y que superan los procesos térmicos de la industria alimentaria, o desarrollamos un nuevo ingrediente para tratar trastornos de urgencia en pacientes oncológicos, por ejemplo, con los ingredientes, ¿no? Todo esto es el mundo de la adicionalidad, ¿no? En cómo aplicamos métricas para desarrollar esto. Luego tenemos otra cosa, que es la Granja Lab, que tiene más que ver con la función modelo. Decíamos, oye, ¿cómo mejoramos, ¿no? En nuestro mundo tradicional de producción primaria y su comunidad rural, pues cómo lo mejoramos a futuro, ¿no? Y ahí tenemos varios retos, que es la reducción de huellas de carbono, pero también otras, el generar puntos circulares, quiere decir que no solo que no haya residuos, sino que seamos capaces de valorizar mermas, subproductos y otras cosas que aparecen en nuestro proceso primario, y cómo podemos no solo hacer eso, sino sumar a la biodiversidad de nuestro entorno. Es decir, nosotros ahora mismo estamos calculando la línea base de biodiversidad de nuestras explotaciones agroganderas y a partir de ahí incorporaremos tecnología para poder incrementarla. Es decir, no solo la defensa de lo que hay, sino que exista más por nuestra presencia, ¿no? Y por supuesto, cómo curar, utilizo el verbo curar, las comunidades rurales por su éxodo, ¿no? por el abandono que estamos sufriendo en España en nuestros pueblos, ¿no? Y cómo podemos curarlas, que para nosotros es fortalecer sus ecosistemas de innovación social y emprendimiento social, ¿no? Es el vehículo que utilizamos para poder hacer esto, ¿no? Eso lo articulamos en un proyecto que llamamos La Granja Lab, cuyo objetivo es definir el futuro del pueblo. Cuando me preguntan cómo es la alimentación del futuro, digo, hay un pueblo en ese futuro, ¿no? Porque en función de lo que me respondas, hay un futuro u otro, ¿no? Entonces nosotros, a través de este proyecto, queremos explicarle al consumidor que cuando elige nuestros productos está asegurando que exista ese futuro por una serie de proyectos de investigación que estamos desarrollando, ¿no? Al conjunto de todo esto tenemos 30 indicadores distintos, función producto, función modelo, y para que nos hagamos una idea de qué significa esto es como que tienes un motor de combustión delante, pero que no está arrancado el coche, ¿no? O sea, que simplemente sabes que si le enchufas gasolina, la cosa va a acelerar, ¿no? Entonces nosotros creamos esos motores que son los indicadores y luego metemos la gasolina, que es la inversión, y podemos desarrollar esos proyectos a futuro, ¿no? Desde esta manera, nuestra área lo que se ocupa es no solo de lo que el consumidor necesita hoy, sino qué va a necesitar dentro de 20 años, ¿no? Y cómo esos motores van a estar funcionando para ellos. Reto demográfico, biodiversidad, cambio climático, economía circular, salud, o sea, cubrís todos los aspectos de esa S. O sea, cuando hablamos de esa S hablamos de entorno social, ahí están todos. ¿Cómo entendéis el retorno de todo este cambio de modelo de negocio que habéis hecho? ¿Cómo entendéis y esperáis ese retorno? Primero, como decía al principio, de supervivencia. Es decir, delante de nosotros tenemos un consumidor cada vez más consciente y cada vez más informado. Como decía antes, la complejidad en el mundo es cada vez mayor. La entropía se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos las cosas ahora? No significa que sirvan hacerlas como lo haremos dentro de 20 años, ¿no? Entonces, el primer retorno es poder seguir operando para ellos. Es decir, cuando tenemos, no en general, no el consumidor que ya habla de probióticos, no sabe lo que es, o que es el éxodo rural, igual se le escapa, ¿no? Pero quizá el día de mañana hay un consumidor que busca información, que busca transparencia en lo que es la información, y tenemos que darle esa respuesta a ese consumidor, ¿no? Que es el que nos va a dar la permanencia en el futuro. El segundo, y esto tiene que ver con el día a día, un diferencial de innovación y marca. Es decir, como sabéis, y ahora en un contexto de inflación, el consumidor se está protegiendo de la inflación y yendo a los elementos más básicos de su cesta básica de compra, ¿no? Es decir, en vez de comprar
un yogur con bifidus, te compras un yogur sin azúcar, sin nada, ¿no? Es un producto más básico, ¿no? Entonces, es un surtido muy básico y a través del surtido básico se va a la NDD. Es decir, hay un desplazamiento a la marca de distribución porque encuentra pues, precios refugio, ¿no? Y es capaz de contener una debida nutrición de sus familias a través de esos cambios, ¿no? ¿Por qué nos va a elegir a nosotros? Pues tenemos que dar el diferencial de innovación. Es decir, ese factor precio, ¿no? Que pesa en su día a día, tiene que verse compensado. Uno, porque te lo decía, ¿no? Desde el punto de vista de función producto, espera algo más. Y por supuesto, función modelo. Es decir, esos céntimos que me ahorro, si los gasto aquí, que compense. Que el día de mañana pueda volver al pueblo y siga pudiendo ver gente. Para que pueda ver al sector tradicional operar, ¿no? Entonces tenemos que darle ese diferencial. Tercero, amplitud en el surtido. Nosotros vivimos de una marca que por lo que ha hecho hasta ahora está más del 50% de locales en España y tiene en total el mercado de categorías es la tercera marca más escogida en España, ¿no? Entonces tenemos que preservar esa relación con el consumidor. Nosotros no vendemos al consumidor, pero vendemos a un cliente, que es la distribución o que es el tertiary service, ¿no? Pero sí que tenemos esa relación directa con el consumidor y necesitamos incorporar más momentos de consumo para que tengamos más presencia en nuestro marco, ¿no? Y eso tiene que ver con crear productos que sean complementarios y podamos estar en esos momentos acompañando al consumidor, ¿no? Y en último lugar, la diversificación de negocio, es decir, proteger el futuro de las economías de los pueblos también es entender cómo podemos aplicar los negocios con uso de la tecnología y cómo podemos ganar esa rentabilidad que es un reparto de beneficios para los pueblos de Asturias, ¿no? Entonces, para nosotros, en la mirada larga, ese es nuestro retorno esperado. Muy bien, muchas gracias. Adolfo, voy a hablar ahora un poco contigo. Ves que hay empresas que quieren hacer impacto social, que ya están en ese camino de crear un impacto social. Tú, como activista social, y tú desde Injoy, desde ese tercer sector, ya tenéis un conocimiento y tenéis un recorrido muy grande en trabajar en ese entorno social, en trabajar con esos colectivos más necesitados, ¿no? ¿Cómo ves esa capacidad, esa necesidad de crear alianzas para hacer proyectos conjuntos con empresas, yendo más allá de que una empresa pueda hacerte un patrocinio o una donación? ¿Cómo crees que se pueden tejer esas relaciones empresas tercer sector para crear impacto social? Bueno, en primer lugar, gracias por habernos invitado. Yo aquí soy el raro, es decir, en un mundo de empresa, que cómo hacemos, cómo evoluciona el tema de sostenibilidad en las empresas, de repente está bien, incluso porque adorna, tener a alguien del tercer sector, de otro planteamiento. Es más, cuando se dice, vamos a hablar de la conveniencia, de lo conveniente que es la sostenibilidad. Bueno, nosotros no podemos salirnos de un entorno y de un marco ético. Es decir, cada uno tiene su discurso, su juego, su historia, ¿no? Y nosotros tenemos esa. Entonces, gracias por habernos invitado, gracias por habernos invitado a nosotros, es decir, porque bueno, la organización ha sido valiente. Esta no es la Fundación Injoy no es una organización ordinaria de acción social, es una organización que opta por revolución de la acción social y que igual en otros campos es disruptiva, también es disruptiva en el propio ámbito social. Entonces, bueno, eso. Gracias. Desde luego, yo no puedo hacer un discurso amable porque sigo 43 años siendo directivo, pues tengo que seguir siendo porque creo en ello y porque creo que es la forma de hacerlo. La relación de las empresas con el mundo social, yo creo que lo chinamos. Es decir, se está diciendo, oye, cada vez más hay más compromiso del mundo de las empresas con el tema de lo social, con el tema... Puede ser que haya un poco más, yo no lo sé. No lo siento, digamos un poquito de sentimiento, yo no lo siento. Vamos a ver, ya hay dos elementos que hacen. Primero me están diciendo, yo cuando hablo con los políticos y en los foros, incluso en foros internacionales, el tema de
Dicen, no, es que a las empresas no les va a quedar otro remedio porque vamos a legislar y vamos a hacer que tengan que apostar por esto, que lo medioambiental y lo social tenga que ser, y lo van a tener que incorporar, quieran o no. Me parece un error terrible, porque el enfoque de lo hago porque no me queda otro remedio, o lo hago únicamente porque es conveniente, porque abro más negocio, porque me parece que es una dejadez ética y de construcción comunitaria. La empresa es el elemento más poderoso que tenemos en la sociedad, el más poderoso. Y el elemento más poderoso tenía que pensar, quizás, en que estas cosas tendría que hacerlo porque quiere hacerlo, porque quiere construir una sociedad en la que pueda creer, en la que pueda sentirse cómodo y quiere ser un agente de transformación. No ir a rastras porque me obligan, qué remedio me queda de hacer estas cosas, no ir empujado, sino porque dice, no, es que yo me planteo un modelo de sociedad, un modelo de comunidad y quiero trabajar para construirla. Y en esa construcción de comunidad no me importa únicamente la legislación que me están poniendo, ni cómo vendo más, sino cuál es el suelo en el que quiero vivir. Y eso lo construyo yo. Y soy el principal agente. Y si no lo hago, estoy haciendo una dejación de responsabilidad. Porque cuando tienes el poder para cambiar las cosas, no utilizarlo, pues a mí me parece terrible. Me parece que o se puede construir comunidad o se puede ser enemigo de la sociedad. Porque la ves como una limonada que quieres exprimir. O quieres construir una sociedad en la que puedas estar cómodo y creer en ella, vivir en ella. A mí me gustaría pensar que la empresa quiere ser agente de construcción comunitaria y que dice, yo quiero construir un mundo inclusivo, un mundo grande, y esto va a ser bueno para todos, para mí, para mis trabajadores, para mi negocio, para todo, pero lo hago porque es bueno, no únicamente porque es conveniente o porque no me queda otro remedio. Y eso a veces lo ves y a veces no. Eso por una parte. Por otra, el mundo social y el mundo empresarial van en paralelo, es decir, se cruzan algunas veces. Pues las convocatorias de subvenciones, cuando hacen una empresa que tiene un fondo y sacan unas subvenciones, entonces las empresas optan a ellas y se presentan y hay un comité de valoración y lo valora, pero van en paralelo y tendrían que encontrarse. Tendrían que encontrarse porque los ciudadanos y las personas son los mismos, los de unos y los de otros. No son distintos, no son otros. Y si no nos encontramos con las personas, especialmente con las más vulnerables, pues si no nos encontramos ahí, pues nada. Y siguiente cosa, no voy a extenderme ni quiero ser crítico, pero hay un paternalismo y un buenismo grande todavía del mundo empresarial hacia el mundo de las asociaciones y las organizaciones sociales. Es decir, en este momento las organizaciones sociales, en este momento la acción social, en este momento que estamos ante unos retos enormes, vamos a mirar cómo tenemos los niveles de malestar emocional que tenemos. El que tenga una empresa sabe el porcentaje de malestar emocional y sabe cómo está creciendo. Y cuando está creciendo un 25% anual, tenemos un problema como sociedad que revienta. Y ya no nos vale dar más días de vacaciones, más condiciones laborales, más mejores, porque da igual. Se deteriora de igual forma porque tenemos un problema estructural serio. Las organizaciones sociales, ahí llevamos muchos años trabajando con la vulnerabilidad y se ha evolucionado. Tienes herramientas, recursos en los que nos podíamos encontrar para construir una sociedad más justa o mejor. Una sociedad más justa o mejor significa unas empresas más justas o mejores. Yo, cuando voy a hablar con las empresas y después de trabajar, ¿qué es lo que te piden? Oye, hacer trabajo comunitario. A mí me importa la cultura de mi organización, porque es la forma en la que va a funcionar. Porque el capital humano es el más poderoso y el más débil que tenemos en estos momentos. Y vosotros estáis en ello, porque lleváis toda la vida en ello. Y habéis conseguido sacar algunas cosas que tienen valor. Y luego ese planteamiento paternalista y buenista. Bueno, vosotros, jolín, no se os puede exigir, encima de lo que estáis haciendo, como estáis haciendo en primera línea y con los medios que estáis, bueno, pues que igual había que tener otros medios, igual había que exigir mucho más, igual había que evolucionar la acción social para que sea útil también a la sociedad. Igual la empresa
y las organizaciones sociales podían ir mucho más de la mano y podía ser un enriquecimiento mutuo, no de la empresa de pies y de las organizaciones sociales de rodillas, esperando que les caiga algo o que colaboren algo con un planteamiento que solo por hacerlo así va a ser fracaso. Estos posicionamientos disruptivos que nos comentas son esa milla extra que decíamos que tienen que asumir las empresas para gestionar esa S, más allá de lo meramente legal, ¿no? Y entonces ahí entra ese posicionamiento voluntario de las empresas de querer transformar, cambiar y estar presentes y ir de la mano con las entidades como vosotros, ¿no? Una de las maneras que tenemos las empresas y que ya yo creo que ya está ciertamente maduro, ¿no? Para colaborar con vosotros es a través del voluntariado. Eso tiene que ver con esa interna que decía yo antes cuando hablamos de los empleados, o cómo los empleados queremos desarrollarnos como personas, ¿no? Con nuestros valores, y colaborar, donar, ceder parte de nuestro tiempo laboral y personal en hacer un activismo social, ¿vale? Y crear un valor, ¿no? Entonces, ¿cómo veis desde vuestra fundación ese voluntariado? ¿Cómo lo recibís? ¿Cómo lo promovéis? Si es que lo promovéis, que me imagino que sí, ¿no? Y me gustaría pedirte que nos hablaras de los jóvenes, porque muchas veces les criticamos, porque siempre parece que las nuevas generaciones las vemos menos implicadas, aunque sí es verdad que ahora tenemos ejemplos de jóvenes que están alzando la voz contra los grandes retos globales, como los temas sociales, cambio climático y demás. Pues ¿cómo ves un poco a los jóvenes en ese voluntariado social, en ese activismo social? Vamos a ver, en nuestra organización de la Fundación Mijoy es un trabajo evidentemente profesional. La gran parte, cuando trabajas con enfermedad mental grave, con discapacidad intelectual, con trastorno de comportamiento, es un trabajo altamente cualificado. Es decir, no te planteas, vamos a tener hospitales llevados por voluntarios. No podemos tener organizaciones altamente cualificadas llevadas por voluntarios. ¿Dónde está el valor del voluntariado? ¿Por qué el voluntariado es un indicador de la salud de la organización? Porque te conecta con la sociedad a un nivel emocional fuerte. Es decir, la persona que hace voluntario está dando lo más valioso que tiene, que es su tiempo. Y lo está dando a una causa en la que cree. Y eso, en psicología, ahí los psicólogos lo tenemos claro, tú cuando haces algo por alguien, no queda vinculado por el que lo has hecho, sino por el que lo hace. Entonces, cuando tienes voluntario, significa que esa gente se está poniendo manos a la obra para cambiar la sociedad. No es tanto el servicio que te hace a ti, sino que estás convirtiéndolo en un aliado, una persona que está cerca de luchar por el cambio y por la transformación. Entonces, el voluntariado para nosotros es muy importante por eso, porque significa dar tu tiempo. Y en este momento el tiempo es muy valioso. ¿Dónde tienen las empresas la discusión? Pues queremos tiempo, la gente quiere tiempo. Bueno, cuando consigues que ese tiempo te lo den, te lo regalen para una causa, es que estás haciendo algo bien. Yo creo que las empresas les convendría tener. Yo cuando estaba en el gobierno vasco hacíamos un programa que se llamaba Jóvenes Vascos Cooperantes y eran jóvenes que íbamos, y yo hablando con el Endacari me dice, para este programa todo el dinero que haga falta, porque lo que queremos de nuestros jóvenes vascos es que hayan vivido esa experiencia y eso nos los va a hacer más poderosos, más ricos, más capaces de luchar aquí después de haber vivido esa experiencia. Es la mejor inversión que podemos hacer. Ahí no hay freno, el dinero que necesitéis, todo. Bueno, algo así nos sucede aquí. Si tenemos gente que es capaz de comprometerse, que es capaz de dar su tiempo, por algo también lo va a dar, por la propia empresa, por la sociedad, por la comunidad, y va a ser una persona con la que puedes contar. Es decir, en este momento tenemos que invertir en las personas. ¿Puedo poner un ejemplo? Yo cuando fui, compaginé una temporada de mi trabajo con una organización más asistencial, pero lo compaginé en la crisis del 2008, que fue complicada, fue especialmente complicada, y entonces yo era el director de Cáritas, el presidente de Asturias y Cantabria de Cáritas y el vicepresidente de Cáritas y Europa.
Entonces, yo lo que hice es, pasamos de 8.000 a 30.000 personas a las que había que atender. Entonces me dicen, ¿en qué invertimos el dinero? Porque no lo tenemos. Y yo dije, vamos a invertir en credibilidad, porque es lo que falta. ¿Y cómo invertimos en credibilidad? Vamos a venderlo todo. Todas las casas, todos los terrenos, todas las herencias, todo lo que tengamos, vamos a quedarnos sin nada. Porque solo sin nada podemos pedir. A partir de ese momento ya no hubo necesidad de problemas económicos, porque habías invertido en el valor que importaba, que era la credibilidad. En este momento tenemos que invertir en las personas. El voluntariado es una forma de invertir en las personas. El voluntariado es una forma de invertir en las personas. Los jóvenes, ¿cómo vamos los jóvenes? Por todos, blanditos. Tenemos unos jóvenes blanditos. ¿Quién tiene la culpa? Los jóvenes, para nada. Todos los que hemos hecho que sean blanditos. Pero hoy lo tenemos y no vas a encontrar ningún empresario, ningún profesor universitario, ningún persona en una organización social que te diga joder, los jóvenes de ahora son... Todo el mundo va a decir, son majísimos, tienen ganas de cosas, pero son blanditos. Y son blanditos porque vamos a ver, igual que la gratitud, que es uno de los principales elementos protectores de nuestra salud mental, no es innata, sino que hay que aprenderla, hay que trabajarla y hay que educarla, porque si no, no sucede. La capacidad volitiva y otros elementos también. Y tenemos que trabajarlo, tenemos que invertir en eso, es una de las cosas que tenemos que hacer. A mí me parece, yo si fuera empresario, me gustaría y trabajaría para que la mayoría, todos los que pudiera de la gente que está conmigo, de los miembros de mi equipo, trabajaran en voluntariado, en el que fuera, tuvieran compromiso, en el que fuera, porque el compromiso no va a quedarse fuera, va a estar también luego dentro. Es decir, y porque de alguna manera yo voy a estar construyendo la sociedad que quiero vivir con las personas que están a mi lado, y no hay otras. Yo invertiría en humano. Invertir en humano, ahí entra el voluntariado, ahí entra la capacidad colectiva, ahí entra que el dolor del otro no te sea diferente y que el otro no te sea ajeno. Invertir en humano, invertir en lo social, inversión social, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Desde diferentes ópticas. Me quedo con el adjetivo de blanditos, me ha gustado. Hablamos entonces de empresas que están comprometidas con el entorno donde están, empresas sociales, empresas que hacen inversión social, y Adolfo, tú las denominas empresas inclusivas, que también es un concepto que me gusta. ¿Qué tiene que cumplir una empresa para que Adolfo Rivas diga esta es una empresa inclusiva? Pues bueno, tres puntos. Estamos en ello. Desde luego, la empresa inclusiva es lo que nos hace una sociedad inclusiva. Porque tengamos deporte inclusivo, porque tengamos una escuela inclusiva, no vamos a tener una sociedad inclusiva. Vamos a tener una sociedad inclusiva cuando tengamos empresas inclusivas. Entonces, ¿quién es la responsabilidad? ¿Quién es el último responsable de la inclusión? Las políticas sociales, el mundo político, no, la empresa. La empresa, si opta por la inclusión, está apostando por la sociedad inclusiva. Nosotros estamos trabajando en la creación de una marca, en la creación de un sello de empresa inclusiva que va más allá. Porque hoy ya hemos superado la integración. La integración hoy no es el objetivo. Es decir, integrar en nuestras plantillas personas que tengan diversidad funcional o que vengan de situaciones de exclusión ya no es suficiente. Porque pueden estar excluidas en un entorno que ya no les permite la inclusión. Y entonces ahí sí que no tenemos salida. No hay nada más excluyente que estar excluido en entornos normalizados, porque ya no tienes a dónde ir. Entonces, la empresa inclusiva es aquella que trabaja para que todos tengan cabida y que todos puedan aportar realmente para la construcción de esa cultura empresarial, de esa sociedad y dar los medios y las formas para que todo el mundo pueda participar y ser y estar. La inclusión para nosotros entendemos que es fundamental porque es uno de los elementos fundamentales de construcción de cultura organizativa. Nosotros trabajamos profundamente el tema de inclusión y si todas las personas pueden aportar
pues cada uno podrá desde sus capacidades estar aportando y eso va a crear una psicología colectiva de grupo que es, hoy sabemos que es mucho más poderosa que el individual. Eso lo sabemos desde el punto de vista de la intervención social. Bueno, sería bueno que también las empresas pensaran que eso nos vale. Eso nos vale. Vuelvo a repetir, al final la cultura que tengamos en nuestra organización y la cultura es la participación de las personas que están en ella, es lo que nos va a diferenciar realmente. O no es verdad, o no la gran parte de los problemas que tenemos en el funcionamiento cuando es de equipos. O en este momento, puedo poner un ejemplo ya en este sentido. En este momento, ¿qué nos dice, qué nos están diciendo algunos lobbies y grupos? Necesitamos profesionales y no tenemos profesionales. Vosotros que sois creíbles, os financiamos actividades sociales a cambio de que traigáis talento hacia nosotros, de que reorientéis a profesionales de otras cosas hacia nuestro sector, porque nos falta gente. Y en este momento lo que nos importa a la gente es no lo que sabe, porque lo que no sabe se lo enseñamos, lo que es. Y ahí sí que las organizaciones tenemos algo que decir, no solo esos chicos majos que están trabajando con lo que nadie quiere, vamos a ver si nos sobra algo del presupuesto para que puedan hacer algo. En una convocatoria donde además luego les decimos, ¿estaréis contentos que os hemos dado esto? Joder, pues sí. Pues qué remedio, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Adolfo. Bueno, como veis, tenemos un observatorio desde el que se están observando, viendo, vigilando, impulsando esas empresas que han modificado su propósito, su modelo de negocio y quieren tener un impacto social, people on planet, luchan, ¿no? O hacen negocios por las personas y por el planeta. Tenemos un ejemplo con CAPSA, su presencia, su capilaridad en el territorio y cómo crea valor a través de nuevos productos que van hacia nuevas necesidades, nuevos retos globales de sus clientes y de sus socios fundadores, ¿no? Y de la sociedad en general, y cómo pues, a través del tercer sector podemos buscar y tejer alianzas que permiten a las personas desarrollarse, a las organizaciones implicarse, a colaborar en proyectos, a ser inclusivos, a que tenemos un ecosistema, que es una palabra que se usa mucho ahora, ¿no? Muy interesante. ¿Dudas, preguntas? Almudena rompiendo el hielo. Pues si luego no tengo tiempo. Felicitar a las tres personas de la mesa redonda. Aquí al revés en Circus lo redondo es alrededor, no es la propia mesa. También felicitar al moderador. Yo quería yo soy Almudena, tengo una consultora pequeñita que se llama Kikiriku, que nos dedicamos a temas de innovación social, sostenibilidad y género. Y quería hacer una pregunta a cualquiera de los tres, o si me queréis contestar un poco los tres, ¿no? El impacto no lo decidís vosotros por muchos indicadores y por muchas métricas y por muchos estándares o sistemas, ¿no? El impacto al final y el cambio no es el que prevé la empresa o las organizaciones, sino el que recibe, ¿no? Los grupos de interés. Cómo cambiáis la vida de las personas, deciden las personas si han cambiado o no han cambiado, por decirlo un poco de manera rápida. Y yo quería preguntaros qué canales tenéis, qué diálogos que establecéis, cómo son esas relaciones con los grupos de interés para definir o para medir, ¿no? Ese cambio, ese impacto que generáis desde vuestras organizaciones. Bueno, bien, en nuestro caso en concreto pues, es una compañía compleja, porque por un lado tienes la cooperativa, que es CLAS, que es propietaria de CAPSA y otras organizaciones, y yo trabajo en CAPSA, que es la parte industrial, ¿no? Y cada uno de ellos pues, tiene actividades diferentes, ¿no? Yo diría que lo primero que monitorizamos es, por supuesto, el consumidor, ¿no? O sea, nosotros tenemos un análisis del consumidor en tiempo real de todo lo que hacemos. Es decir, decimos que somos esto, con una serie de atributos, y luego medimos si el consumidor nos percibe de esa manera. Porque estamos desacoplados en esa cosa, ¿no? En el cuidado del medio rural,
en dotar de salud a las personas, en hacer innovación ética, que es por nuestra parte. De todo esto monitoreamos en tiempo real si el consumidor percibe que nuestras marcas están alineadas con eso. Y en base a eso tomamos decisiones al año siguiente de qué tenemos que hacer, ¿no? Por supuesto, la parte del reporting sigue estando ahí y es el elefante en la habitación, es decir, hay muchísimo trabajo que hacer en el reporting de todo tipo, financiero y no financiero, para asegurar que la compañía pueda operar. Tenemos, por supuesto, un área específica en la RSC, que es la que se relaciona con otros grupos de interés y, por ejemplo, tenemos en la carrera de la mujer y otro tipo de compromisos que están canalizados por este área y donde se monitoriza también en tiempo real pues, qué respuesta tienen estos proyectos. Y luego está la cadena de suministro, ¿no? La cadena de suministro de todas las materias que utilizamos, ¿no? En cómo podemos mejorar nuestras métricas en términos de clima, en términos de métricas de circularidad, envases, packaging, uso de menos materias primas, todo esto está derivado en el área de sostenibilidad de la compañía hasta llegar a la comparativa que es CLAS y cómo mejoramos con becas, con mejora de la transformación agraria, este tipo de cosas y medimos ese impacto también, ¿no? Con lo cual, y quizá me esté olvidando algo, es decir, es una organización compleja donde en cada unidad es propietaria de monitorizar el impacto que hace en relación a su grupo de interés más cercano. Bueno, pues nosotros desde nuestra perspectiva, desde Transcendent, vemos tantísimas empresas con tantas diferencias, ¿no? Respecto a lo que miden en impacto social, que es muy difícil decirte exactamente sobre qué y cómo, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema que es súper importante, que tú lo has dicho, es realmente saber cómo estos grupos de interés o tus propios beneficiarios están experimentando esa mejora que hablamos nosotros en su calidad de vida, ¿no? Entonces, una cosa importantísima es el estudio de la doble materialidad. Nosotros lo que hablamos es que las empresas no pueden generar, ni gestionar, ni medir todos los impactos sociales, sino que tienen que decidir, ¿no? Realmente mi negocio tiene que tener, por decirlo de alguna forma, qué impacto social es material a mi negocio. Yo siempre pongo el ejemplo de que el Santander de becas y que está fenomenal, no es material a su negocio, a menos que quiera esa clientela, ¿no? De jóvenes a los que beca para ser usuarios o clientes de su negocio, ¿no? Sino el microcrédito, la financiación de esas personas a las que intenta ayudar. Entonces, el tema de materialidad es súper importante, qué impacto queremos medir y cómo yo como empresa lo puedo hacer mejor porque realmente es material a mi negocio. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, dependiendo de esa materialidad del impacto social que quiero medir, es importante definir criterios muy claros sobre cuantitativo y cualitativo, cómo mejorar esa vida de las personas. Y ahí me encantaría hablar, si me permitís, de un ejemplo muy concreto que es Techo. Techo es un vehículo inversor, es una solución financiera a un problema social, que es el sinhogarismo. El sinhogarismo en España es todas aquellas personas que viven o bien en la calle y no tienen una vivienda digna, pueden ser personas que viven en situación de violencia en sus propios hogares, que viven en albergues, que viven en situaciones muy problemáticas, ¿no? Entonces, Techo se crea porque hay censadas 40.000 personas en España, 40.000, 50.000, que no es un número nada grande, que realmente tienen una situación de sinhogarismo compleja. Entonces, ahí lo que hacemos, y hablando un poco de lo que decía Adolfo, ¿no? De que realmente no puede ser, ¿no? La empresa desde una perspectiva y la ONG desde otra, sino realmente la alianza de empresas y ONGs, las ONGs lo que hacen es trabajar con estas personas en todas, hablando de lo que me decías, de la mejora de la vida de las personas, estas personas que viven en estas condiciones suelen tener unas sintomatologías, desde temas de adicciones, ¿no? Como el alcohol, la droga, problemas mentales, donde las ONGs son expertas en la terapia y el acompañamiento y la integración de esas personas en la sociedad una vez que se han curado de estas anomalías, ¿no? Y por otro lado están las empresas que dentro de su materialidad de negocio dicen, oye, mira, yo como Ernst & Young, por ejemplo, para utilizar Transcendent, que nosotros también trabajamos en Techo, nosotros hacemos todo el tema de la medición de impacto, ellos hacen el tema de la auditoría. Nosotros queremos trabajar en Techo dando
a lo que es el vehículo, el tema de la auditoría, cómo estamos midiendo la mejora de esas personas. Y ahí las ONG son las que nos dicen la mejora de la vida de las personas, de personas que viven en situación de sinhogarismo, es el tema de la enfermedad, o sea, cómo realmente se recuperan, y ahí el nivel de recuperación de estas personas es altísimo, porque hay una ONG que una vez que pones Housing First, una vez que le pones la vivienda, eres capaz de trabajar 90 veces mejor y más eficazmente con esa persona. Un tema de enfermedad y un tema de integración social y laboral. Esos son los 3 criterios que nosotros medimos para la iniciativa de techo. Y son muy concretos y realmente lo que nosotros pensamos es cómo mejora la vida de una persona que tiene un problema de drogadicción saliendo de la droga, o sea, teniendo una vivienda, saliendo de la droga, reinsertándose en la sociedad, encontrando un empleo, teniendo autonomía. Entonces, por contestar un poco rápido, yo creo que cada empresa y cada proyecto tiene sus propias formas de medir el impacto social, pero realmente lo más importante es lo que has dicho, que es realmente ir a esas personas y ver cuántas se han curado, cuántas se han empleado, cuántas tienen su vivienda y cuántas viven de forma autónoma, por ejemplo, en este caso. Bueno, nosotros tenemos muchísimo interés en el tema del impacto social. Entendiendo el impacto social, pasar de medir la evaluación o analizar las actividades, sino la consecuencia de esas actividades en el tiempo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es especialmente importante. Es decir, nosotros no podemos decir, oye, queremos que sea un trabajo para un grupo de menores en situación de conflicto social. Y estar trabajando con ellos y decir, bueno, pues estos chavales han salido adelante, están estudiando. Eso no es la evaluación que queremos hacer. La foto que tenemos delante es, estos chavales, ¿qué consecuencias va a haber hoy? Un grupo, vamos a suponer un grupo de 12. En los próximos años, 2 homicidios, 25, 30 violaciones y unos 400 delitos contra los bienes. ¿Eso qué valor tiene? Eso, pero no es el valor que tiene del daño que nos ha hecho, de las familias y de las consecuencias que ha tenido socialmente, sino bueno, cómo evaluamos todo eso para poner en valor que esta intervención es una irresponsabilidad no hacerlo. Porque la consecuencia, el impacto es enorme en la sensación de seguridad de la población, en los consumos, en la vida social, en poder salir a la calle, en todas estas cosas. Pero también al revés. ¿Qué impacto tiene que nosotros estemos trabajando con las empresas? Bueno, pues cosas tan importantes que nos importa mucho, por ejemplo, que una empresa decida contratar sabiéndolo a una persona con enfermedad mental grave. Y que tú hagas el acompañamiento, la ayuda, no digo discapacidad intelectual, que es mucho más sencillo, o discapacidad sensorial, que todavía es más sencillo, o discapacidad física, que es muy sencillo, porque solo requiere las adaptaciones. Me refiero a la que nadie quiere, a la enfermedad mental grave. Conseguir que la empresa lo haga porque quiere y porque le parece que puede obtener beneficio con ello en la cultura de su organización y en el producto que esa persona puede trabajar, nos parece que implica a esa organización, a esa empresa, en la construcción de una sociedad diferente. Que sus trabajadores están empezando a decir, no lo hacen porque es conveniente o como nos explotan o como nos exprimen un poquito más. Yo para mi empresa ni media hora más. Estamos hablando de algo en lo que puedes creer y cada vez necesitamos más cosas en las que podemos creer. Ese impacto emocional es especialmente importante para nosotros y tenemos mucha dificultad para medirlo. Es más, en este momento estamos poniendo en marcha una cátedra de valor social para medir exactamente eso, ¿no? Cómo no solo las consecuencias del daño que ha dejado de realizarse socialmente, ¿qué diferencia hay que en este momento ya no tengamos niños sordos en Asturias? Personas sordas en Asturias, que dentro de 15 años no va a haber ninguno. Nada más que los que son mayores, porque lo hemos cambiado. ¿Qué consecuencia ha tenido eso en la sociedad? ¿Qué impacto ha tenido también económico? ¿Y cómo eso lo podemos hacer con las otras situaciones como tenemos en este momento con TEA, con afasia o con otros problemas no atendidos? Vamos a ver el impacto, no la actividad en sí misma. Pero vamos a hacerlo entre todos, porque
o lo hacemos entre todos, o es mentira. O es mentira. Y entonces las organizaciones sociales pues somos un complemento agradable, un jarrón bonito que traer a los actos y que poner porque adorna. No, una cosa esencial y consecuencia de que las organizaciones que deben, que tienen la obligación, porque tienen el poder, que son las empresas, tendrían que hacer o podrían ponerse a hacer. Nosotros desde el EP ya sabes que acompañamos todos nuestros proyectos de transición energética con todo un portfolio de proyectos de impacto social. Y entonces, ¿cómo medimos el éxito de esa transición energética? Pues no estamos midiendo el éxito de nuestra descarbonización, del cierre de una central de carbón y de poner renovables, porque lo hayamos hecho en plazo, en forma, en coste y demás, que también, sino que estamos viendo o estamos pulsando nuestro entorno social y territorial desde el punto de vista de sus necesidades y expectativas. ¿Cumplimos con las necesidades y expectativas del territorio en el que llevamos presentes 100 años y del que ahora parece que nos estamos saliendo porque volvemos con otra actividad que quiere seguir siendo tractora, generando empleo, fijando población y demás? Pues medimos, intentamos medir, tenemos muchos problemas para medirlo, que es totalmente sincero, ¿no? Pero el éxito es ese, ¿no? Medir si estamos cumpliendo con lo que quien está en torno nuestro espera de nosotros, siempre y cuando espere algo que sea material con nuestro negocio. Evidentemente no podemos cumplir cosas pues, que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna más? ¿Alguna reflexión? Por ahí tenemos un par de ellas. Hola, muchas gracias. Bueno, pues agradeceros a todos la mesa redonda que ha sido súper interesante. Mi nombre es Susana de la Fuente, yo vengo de INCIBE, del sector público, y tengo dos preguntas. Bueno, se han comentado casos de éxito de CAPSA, de grandes empresas, ¿no? Pero mi inquietud va más con las pequeñas empresas, ¿no? Nuestro tejido empresarial pues, está compuesto en su mayor parte, más del 95%, por pymes, ¿no? Y entonces ahí yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Adolfo, que el tema del impacto social y la empresa chirría. Entonces, quería preguntar en abierto, ¿por dónde empezar? Si eres una empresa no tan comprometida como las que habéis comentado aquí, como las que estáis aquí representadas hoy, ¿por dónde empezar? ¿No? Esa sería la primera parte de mi pregunta. Y la segunda parte tiene que ver con la administración, ¿no? ¿Qué percibís desde el sector público? ¿Cómo percibís que es el papel de la administración, ¿no? Tanto a nivel de cómo está impulsando la adopción de este tipo de medidas y ella misma, cómo percibís que es su papel en la utilización de criterios de impacto? María, queda la pregunta. Gracias. Gracias. Me tocó. Yo creo que puedes responder tú, ¿no? Sí. Pyme y primer paso. Vale. Para nosotros, que trabajamos muchísimo con pymes, es verdad que los recursos que tiene una empresa grande no los tiene la pyme. Pero es verdad también que si hay algo que la normativa europea está poniendo el foco es en toda la cadena de valor de las grandes empresas y por tanto las grandes empresas hoy son responsables de todo el impacto medioambiental y social que exige la normativa a la empresa. O sea que en el año 2024 se activa una nueva directiva que obliga a las empresas a que en tema medioambiental y en tema social van a tener que ser ellos responsables de toda esa cadena de valor y por tanto las pymes van a tener que transformarse y trabajar toda esta transformación para luego reportarlo a la empresa y que la empresa pueda cumplir la normativa, con lo cual, por decirlo de alguna forma, están ya en el punto de mira. Eso es un tema, pero el segundo tema es que viene también la regulación para pymes. Desde Europa ya han establecido que no solo la empresa tiene que ser responsable, sino que la pyme tiene que saber de su punto de partida y cuáles son sus expectativas. Con lo cual ahí vamos a ver este año mucha más información, ¿no? Pero, o sea, desde el punto de vista de la normativa llega un montón de medidas más para las pymes que va a haber que cumplir, lo que decía antes Rubén, ¿no? O sea, por pura supervivencia la pyme va a tener que cumplir lo que venga, ¿no? Para nosotros desde Transcendent, aparte de cumplir con la normativa, es
lo que llamamos nosotros la escalera del impacto, ¿no? Empezar por ese primer escalón, que es lo que me va a exigir la regulación, y por eso nuestro partenariado con ONTIER es muy interesante, porque realmente ahí, desde el punto de vista regulatorio, tenemos las medidas concretas que tienen que activar las pymes. El segundo para nosotros es la gestión de riesgos. ¿Cuál es el riesgo de una pyme de no incorporar el impacto medioambiental y social en su modelo de negocio? Y la tercera ya es ese tema que hablaba Rubén de adicionalidad, intencionalidad, medición y gestión, que es ya ese nivel de partida para buscar esa búsqueda de soluciones, esa búsqueda de oportunidad, y que ya, por decirlo de alguna forma, requiere de más recursos financieros, y que ahí la buena noticia, perdona, tu nombre era Susana, la buena noticia es que España es el primer país en Europa que ha conseguido el primer fondo de impacto social, se llama el FIS. El FIS es la administración pública que lo va a gestionar. Son 400 millones de euros solo para proyectos de impacto social, para invertir tanto en fondos que inviertan en empresas que estén contribuyendo a este tema de innovación social, como ayudar a proyectos empresariales y proyectos en alianza con ONGs y entidades no lucrativas de innovación social. Con lo cual, ahí va a haber muchísimos recursos para aquellas pymes que realmente, después de haber hecho toda la escalera y realmente estén preparadas en ese tercer escalón, puedan dar ese salto, ¿no? Y luego la segunda parte de la pregunta, el rol de la administración pública, yo podría hablar, porque hay todo un capítulo en el libro de Cohen sobre cómo la administración pública tiene un rol súper importante que jugar, ¿no? Y doy una anécdota interesante, que es cuando David Cameron, que lo recordaremos siempre por el Brexit, pero era una persona con una enorme inquietud social y que realmente transformó el tema del impacto social en las empresas y en las entidades financieras en Reino Unido, trabajó con el equipo del señor Cohen para decir, oye, realmente nosotros en la Presidencia Europea queremos hacer algo grande en Reino Unido, que es lo que realmente como gobierno podemos hacer, ¿no?, para solucionar el tema de la pobreza en el mundo, ¿no? Estados Unidos habla del tema del hambre cero, nosotros en Europa nos gustaría trabajar el tema de la pobreza y la desigualdad social. Vete, trabaja y vuelve con qué deberíamos hacer, ¿no? Entonces este señor Cohen siempre cuenta que cuando volvió le tuvo que decir, ¿no?, lo famoso de buenas noticias y malas noticias, ¿no? Las malas noticias son que los gobiernos son realmente poco eficaces para ¿no?, realmente generar crecimiento, bienestar y riqueza, y por tanto el no intervencionismo es la mejor praxis, ¿no? O sea, que realmente el no incidir en el modelo privado de creación de riqueza, ¿no? Pero las buenas noticias es que solo la administración pública puede hacer una labor que nadie más puede hacer, que es el ser el semáforo o regulador de buenas praxis y malas praxis. O sea, realmente incentivar, ¿no?, desde el punto de vista de las administraciones, aquellas empresas que estáis haciendo un esfuerzo enorme, como decía Adolfo y Rubén, ¿no?, en esa transformación, realmente a través de, ¿no?, incentivos de todo tipo, incentivos fiscales, por supuesto, pero a través de incentivos incluso burocráticos para innovar, para crear nueva empresa, para crear laboratorios de innovación, de tecnología. O sea, realmente la administración pública es el único que puede realmente, ¿no?, sacar bandera roja y bandera verde, de manera que aquellos que no están cumpliendo, aquellos que están generando daño, aquellos que están generando contaminación, aquellos que realmente no generan un impacto social positivo, sino negativo, ¿no?, en lo que contaba Adolfo, realmente esas no lo van a tener fácil. En cambio, aquellas que son valientes, que invierten y que realmente tienen ese propósito y ese compromiso, realmente incentivarlas, ¿no? Sí, me permites completar la parte pública. La administración pública tiene dos herramientas que son maravillosas, que es la ya tan nueva ley de contratos y la ley de subvenciones, ¿no? Entonces, yo creo que son fantásticas herramientas para promover ciertos cambios, ¿no?, en cómo juega el capitalismo en su ámbito de influencia, ¿no? Y no me parece que esté demasiado usado. Hay cláusulas que se pueden manejar y incentivos que se pueden manejar que por ahora no están usados, ¿no? Y luego la capacidad programática de la administración, ¿no?, en sus vertientes municipal, regional, nacional y comunitaria, tiene capacidad de programar sobre sí misma servicios y productos que incorporen las métricas de impacto social y ambiental, que no me parece que esté desarrollando ampliamente en los últimos 2 o 3 años, ¿no?
Eso en cuanto a administración pública. Luego, en cuanto a una pyme, yo refuerzo el concepto de supervivencia de negocio. Es decir, toda pyme trabaja en una cadena de valor. Y toda cadena de valor viene influenciada por cambios regulatorios, tecnológicos y culturales, a los que va a tener que hacer frente sí o sí, ¿no? Entonces, hacer un estudio de operabilidad de negocio tiene que ver con una auditoría de impacto ambiental y social, en cómo tú vas a cumplir esos requisitos que van a llegar, ¿no? Y a mayores tienes la delicadeza y decencia en los esquemas de gobernanza de las pymes de incorporar el futuro. Es decir, que cuando mi gobernanza de una pyme industrial o lo que sea, preserve el futuro de la compañía en términos de métricas de impacto. Nosotros esto lo trabajamos mucho con las pymes que invertimos, que es una empresa emergente, pero es una pyme al fin y al cabo, ¿no? Y decimos métricas de impacto, que son esas 30 métricas que os decía antes, ¿no? Porque nosotros invertimos en impacto social y ambiental que medimos, pero también en una buena gobernanza. Entonces les obligamos a hacer auditoría de impacto ambiental y social. De tal manera que cuando nosotros, por lo que sea, no estemos, eso queda ahí. O si el fundador vende la compañía, eso queda ahí. Entonces, yo entiendo que estas son cosas que no se manejan hoy en día, pero también en la parte de gobernanza, que también está, en términos de impacto, aseguremos que hacemos una auditoría financiera, es decir, que desde el punto de vista financiero la compañía es sostenible y desde el punto de vista del impacto social y ambiental también lo es. Hoy y en el futuro, cuando nosotros no estemos. Sí, yo en el tema, vamos a ver, primero, yo sigo con lo mío, las pymes tienen derecho a poder optar por la sostenibilidad, a poder optar por la construcción comunitaria. Es decir, no pueden ser las grandes empresas no pueden fácil, tienen montones de trabajadores y asignan unos poquitos a estos temas y ya parece que se cumple. A pymes no se lo puede permitir. Es decir, y lo que no podemos decirle es bueno, te obligamos, pues puede hacerse, pero no parece muy bien, te obligamos a que lo hagas. Eso no es opción para la construcción comunitaria. Yo creo que tenemos que trabajar de cómo las pymes puedan ser sostenibles, puedan ser inclusivas. ¿Cómo una pyme puede ser inclusiva? Pues habrá que trabajar para que lo sea, porque hay muchas pymes y porque lo necesitamos para hacer una sociedad sana. Si no hacemos una sociedad sana, nos va a pesar mucho y muy rápido. Vamos a ver cómo está creciendo el malestar emocional en estos momentos. Vamos a ver cómo tenemos en este momento ya un 40% de nuestros adolescentes que se declaran estar en riesgo social. Eso es una emergencia sanitaria que no hayamos tenido nunca en la historia. Lo tenemos en estos momentos. Y lo vemos por otro lado como si esto no importara o como si esto no fuera a tener consecuencias, que van a ser terribles. Es decir, a veces atendemos a las cosas poco importantes y a las importantes las obviamos. Igual nos asusta, pero lo tenemos. 40% de nuestros adolescentes se declaran en situación de riesgo social en sus autoinformes y no están mintiendo. Terrible. Pero la pyme tenemos que buscar los cauces para que puedan optar por lo medioambiental, por lo social, para que puedan jugar ahí. No solo que tengan que decir, bueno, tú estás haciendo esas cosas. Sí, jolín, estos cabrones que legislan, pues me han obligado a hacer esto, pero no lo quiero hacer. Así no construimos, eso va en contra. Eso va en contra de lo que queremos hacer. Tenemos que ganar a la gente para determinados valores, para un marco ético que nos ayude a todos a ser mejores. Y tenemos que hacer que eso sea feliz, no una carga, porque si es una carga, lo vas a hacer porque no te queda otro remedio, pero ya. Pero cuando puedas librarte de ello, te libras. Las administraciones tendrán que trabajar por ahí. Con respecto al tercer sector, desde luego, hay una parte que es propio de las administraciones. Entre todos hemos conseguido tener un Estado de Derecho y hemos conseguido unas cosas que ya hoy día son derecho, que ya tenemos colectivos que las tienen no por gracia, sino por derecho. Y nos ha costado mucho que esos derechos estén ahí. Y la administración es la garante de la respuesta a los mismos. Pero ahí tenemos mucha diferencia. La cogobernanza en determinadas cosas es una cosa que tendría que estar. En el País Vasco tienen la ley de sociedad civil, donde existen elementos de cogobernanza. Aquí eso hoy en día es oficial. O el tema de las empresas. Es decir, la construcción comunitaria la hacemos con las empresas y la hacemos todos. No podemos coger parcelitas de las que nosotros somos los responsables únicos y luego las organizaciones sociales y las
no pueden ser subcontratas únicamente con proyectos que salen a subasta y el que luego con menos vale. Es decir, no podemos hacer subasta con los pobres, porque entonces van a seguir siendo pobres, van a seguir siendo desgraciados, van a seguir siendo los que no importan. En teoría sí, cumplimos con. Entonces, la administración tiene un tema que son la relación con las organizaciones sociales y luego el trabajo conjunto con las empresas, porque sin empresas no construimos sociedad. Ya ponías tus palabras, María, del semáforo, ¿no? La administración como ese semáforo rojo y verde, que puede decir, que puede demostrar a una tercera parte cómo es esa empresa, y ahí vienen, y lo hemos mencionado en la primera jornada del foro, y hablaremos en las dos que vienen, de la directiva de greenwashing, habría que ver si es green and social washing, y la taxonomía ambiental y taxonomía social. Me están haciendo señales de que estamos en tiempo, estoy viendo también el reloj. Estoy seguro de que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, se la hacéis llegar al foro, al club, y desde el club, pues cualquiera de las personas que están en la mesa, cualquiera de las personas del club, os la responderán vía mail o por el canal que corresponda. Simplemente agradecer, como siempre, a UCIER, a UCC, a Caja Rural y a PCS, a los que hemos apoyado en la iniciativa que quisimos poner en marcha sobre el foro de sostenibilidad, y en este caso a Rubén y a Alfonso por acercarse hoy hasta aquí, comentar con nosotros y trasladarnos todo ese conocimiento, todo ese saber que tienen. Quizá, y no es por polemizar y más por darte la razón, yo creo que cuando se subasta con la miseria lo que surge es el canibalismo. Y eso es un riesgo que no nos podemos permitir. Y bueno, pues por cerrar y dar paso a lo que tenemos a continuación, siguiente sesión que tenemos a continuación, cojo el guante de Rubén sobre el tema de la gobernanza y de María sobre la ética, y el 20 de febrero pues abordaremos la gobernanza, la ética empresarial y todo el desarrollo que tiene SAGE dentro de los criterios ASG, así que pues espero que el 20 de febrero nos acompañéis, en este caso están las instalaciones de EDP, y nada, pues espero que hayáis disfrutado, contar con vosotros el día 20 y seguir avanzando en intentar entre todos que el criterio, las cuestiones vinculadas a sostenibilidad sea algo que nos